Amigos, 7:02 de la mañana. Continuamos en Unión Radio, también a través de IBC, radio y televisión al mismo tiempo. 7:02, vamos a hablar de un tema, sobre todo, que muestra un poco la realidad en nuestras universidades y el comportamiento de los estudiantes ante ciertas materias. Y hay un estudio bastante interesante que, fíjense cómo empieza: ansiedad matemática. Y básicamente nos das cuenta que los chamos hoy en día, en este estudio, sobre todo estudiantes universitarios, cuando le dicen que van a tener examen de matemática, les genera ansiedad e incluso miedo. Es parte de un estudio bastante interesante. Tenemos esta hora 7:03 a Mariana Farías Mata, psicóloga clínica y tutora de tesis de los posgrados de Psicología y Educación de la UCAP, y es la creadora de este estudio. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Por dónde arrancar? Sobre todo cuando hablamos de una realidad y los sentimientos, incluso la frustración que podrían tener algunos estudiantes universitarios con ciertas materias. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Saúl. Gracias por la invitación y te respondo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, la matemática es la herramienta fundamental para muchas carreras científicas y tecnológicas. Y las carreras científicas y tecnológicas están íntimamente relacionadas con la productividad de un país. Entonces te das cuenta lo importante de este estudio, porque ¿qué nos está diciendo? Que el estudiante le teme, y no solamente le teme, sino que se paraliza ante la posibilidad de verse evaluado, y eso incide directamente con altos porcentajes de reprobados y personas de deserción de estas carreras. O sea, el estudiante escoge muy poco carreras básicas que tengan que ver con la tecnología, precisamente huyendo de la matemática. Profe, para entender un poquito el alcance del estudio, ¿en dónde fue aplicado? ¿Cuál fue la muestra como tal y en cuáles universidades? Ok, fíjate, este estudio se aplicó el cuestionario, el instrumento, con estudiantes de la Universidad Católica y con estudiantes de la Universidad Metropolitana. Anteriormente, porque yo tengo varios años en esta línea de investigación, esto fue parte de mi tesis doctoral, y siempre he estudiado, desde el 2004, he estudiado esta problemática, ¿no? Y también tengo datos con estudiantes de la Universidad Central y de la Universidad Metropolitana. Y estos datos se han mantenido. Es algo que podríamos hablar de un promedio de los estudiantes que tienen este tipo de reacciones. Y ojo, profe, ¿qué se está haciendo? Entendiendo que ya hay como que un diagnóstico. Es decir, al estudiante que se acerca a la matemática le genera ansiedad y miedo. ¿Cómo ayudarlos? Y sobre todo, punto importante que usted dice, no es que le da miedo y ya está, no es que hay reprobación e incluso deserción cuando tienen que tomar una decisión. Fíjate, Saúl, hay algo bien interesante de este estudio, que también se ha mantenido en otros. El estudiante discrimina lo que es la matemática como asignatura. Es decir, él se siente cómodo cuando va a clases, cuando participa en talleres, se da cuenta de la importancia de la matemática. Cuando comienza el proceso de angustia, cuando se da cuenta que no tiene las competencias para poder producir el conocimiento matemático. Cuando se siente incompetente, cuando se da cuenta que no tengo las habilidades para poder afrontar con éxito este tipo de conocimientos. Y por supuesto, aumenta considerablemente cuando es evaluado. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, se han hecho hay varios escenarios que han sido exitosos, ¿no? Se le da al estudiante, se le ha entrenado en estrategias de autorregulación, en estrategias metacognitivas. ¿Qué significa eso? Que él se dé cuenta, que tenga plena conciencia de cómo estudia. ¿Ok? De cómo hace, cómo resuelves ese problema, dónde fallaste, de qué te diste cuenta. Y por supuesto, también está la parte del docente.
y está la parte del docente y de otros muchos factores, porque la angustia matemática es un problema multifactorial, ¿no? Okay. El estudiante que está llegando a las aulas universitarias tiene muy mala formación o no tiene formación de matemáticas de bachillerato. A eso iba. Estamos hablando de un estudio ya a alto nivel, es decir, ya una etapa de educación fuera de la primaria, fuera de la secundaria, estamos hablando de educación universitaria. Tenemos que ver un poquito para atrás, sobre todo la base de matemática. ¿Qué está pasando en ese mismo diagnóstico que hoy llegamos a esto? Estudiantes ansiosos, estudiantes miedosos, sobre todo con una materia que en mi época se le llamaba parte de las Tres Marías. No sé si se mantiene ese contexto con física y química. Pero ¿qué pasó antes? Si han hecho un diagnóstico de la educación inicial, sobre todo con el tema de matemáticas, para que lleguemos a este punto en la universidad. Ajá, fíjate, en el 2010, y estamos hablando del 2010, hubo un estudio muy interesante que lo hicieron varios vicerrectores de diferentes universidades en Venezuela, donde averiguaron, estudiaron cuáles eran los promedios de los estudiantes que ingresaban a las universidades, sobre todo en materias de matemática y de lenguaje. ¿Y por qué lenguaje? Porque para poder ser bueno en matemática tienes que aprender a leer y tienes que entender qué es lo que te están pidiendo, ¿no? Y fíjate, en ese momento el promedio de notas de los que ingresaban era de 5 puntos sobre 20. Ok. Y además en ese estudio se determinó que la mayoría de estos estudiantes no habían cursado en bachillerato matemática, entonces se estaban promediando las notas de las demás materias y esa era la nota que le ponían en matemática. Entonces no habían tenido docentes de matemática, muchos a partir del tercer año, muchos a partir del segundo año ya no tenían docentes en matemática. Entonces, por supuesto, eso se ha ido alargando y se ha ido profundizando a lo largo de los años. Ahorita tenemos una crisis tremenda porque nadie quiere estudiar educación, por ejemplo. Mire, profe, la gente siempre activa. Por ejemplo, fíjese este mensaje que llega. ¿Qué pasa cuando los profesores o cuando hay profesores que son los que te generan el temor por la materia? Es decir, más allá del miedo que da la matemática, también tenemos la figura del profesor, que algunos son implacables, hay que decirlo. Sí, es cierto, porque muchos de estos profesores fueron también formados de esta manera, ¿no? La matemática está muy rodeada de creencias y los profesores tienen las creencias, fíjate. Hay el profesor que entiende en su esquema mental que si tú estás estudiando y estás en la universidad es porque ya tienes todas las competencias. Y eso no es cierto. Entonces, muchos te dicen, yo no voy a perder tiempo en mi espacio de horas universitarias enseñándole cosas que son de bachillerato, ¿no? Claro. Y, por supuesto, la matemática tiene mucho de esa enseñanza tradicional, ¿no? Que es que no explico porque doy por entendido que ya tú tienes la competencia. Si el estudiante pues interrumpe mucho, también es un fastidio porque yo pierdo el hilo. ¿Okay? Ahora, profe, entonces, ya dirigiéndonos al final de la entrevista, sobre todo por la realidad país y cuando uno pone el ojo en el tema de la educación, que muchas veces se dice, como usted nos venía contando, bueno, el profesor de matemática no está, el profesor de otro tipo de materia tampoco está, ¿qué hacemos? Y eso está pasando a nivel nacional. ¿Cómo impacta esto, sobre todo viendo el futuro de los profesionales de Venezuela? Más allá del tema de las materias, en tema de educación, de formar a un futuro prometedor y que próximamente serían los profesionales que nos van a representar y que van a manejar el país. Fíjate, hay un impacto bastante notorio y significativo que las materias de ciencia y tecnología que tienen que ver con matemática no se están estudiando. Entonces no tenemos matemáticos, no tenemos físicos, no tenemos químicos, ¿ok? Y las ciencias básicas, por supuesto, son esas asignaturas, esas carreras que son la base para carreras tecnológicas. Y en la parte tecnológica y científica está el desarrollo de un país.
Profe, agradecido por toda esta radiografía en el tema educativo y sobre todo lo que están viviendo los jóvenes cuando hablamos de materias tan importantes, no solamente para Venezuela, para cualquier país y sobre todo en un futuro. Fíjese, me llama la atención que usted dice, bueno, prácticamente hoy no tenemos ni matemáticos, ni físicos, ni químicos. Mariana Farías Mata, psicóloga clínica y tutora de tesis de los posgrados de Psicología y Educación de la UCAP. Muchísimas gracias, profe. 7:12, hacemos la pausa y regresamos.